gracias a la manera de hacer cultura de este ayuntamiento, que tenemos aquí a María Ángeles y a Verónica, que lo dan todo, que nos hacen posible que realmente cada trimestre podamos tener a gente como tenemos hoy a María Rey, que es una de las... La calificará mucho como una de las jóvenes promesas de la literatura, pero yo realmente digo que ya es la maga de los bestsellers. Nos ha enseñado a escribir la palabra historia realmente con mayúscula, y es que en cada una de sus novelas nos hace resucitar una época como si realmente estuviéramos viviéndola profundamente. Nos ha enseñado eso. Y aquí la tenéis, guapa, joven, inteligente, y lo mejor de todo es que escribe como Dios. O sea, muchos que habéis leído aquí sus obras decís, pero ¿cómo de esta cosita puede salir estos pedazos de libros que tenemos aquí, ¿no? O sea, lo más llamativo, que este fue su primer libro, el de Papel y Tinta, es que María creó este libro, lo presentó en un montón de editoriales y nadie creyó en ella, no se lo editaron, y ella dijo, esto tiene que salir, porque después del esfuerzo creado hizo una labor preciosa de crowdfunding que tuvo una respuesta tremenda, y gracias a eso sacó el libro, y al sacar el libro ya la editorial Suma de Espasa no ha querido soltarla y va por 11 ediciones. Eso no os quiero ni contar, 11 ediciones, que otros estarán dándose puñetazos en los dientes de decir, pero ¿cómo? Esa niñata que vino y que no le cogimos el libro y que está vendiendo libros así. Pues así es la vida, ¿no? Con 25 años lo dejó todo por la novela histórica, aunque ella es periodista, ha estado trabajando un poquito tiempo en el mundo, pero realmente no le ha dado mucho tiempo a hacer artículos, sino más bien a dedicarse a lo que mejor sabe hacer, sus libros. Y bueno, ahora llega con Los 1000 nombres de la libertad, una novela que marca un momento histórico muy complicado, porque es después de la Guerra de la Independencia, un periodo absolutista total con Fernando... Es que sigue llegando la gente. Con Fernando VII, que hasta cierto punto se denosta un poco en el libro por el carácter absolutista que tenía, y cómo esas cortes del 12 pues fueron derrocadas, y a través de 3 personajes claves en esta novela, que es Inés, Alonso y Modesto, nos va a ir llevando paso a paso y dando un paseo por ese tiempo de la España con estos personajes principales, y sobre todo nos va a mostrar ese ambiente cortesano de la época, ¿no? Y bueno, que estoy hablando demasiado, es que me entusiasmo hablando de los libros. Vamos a darle un aplauso muy grande a María Rey. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Amparo. Bueno, vaya presentación. Mil gracias a todas las personas que habéis decidido venir aquí a pasar un ratito hablando de libros y de historia. Estoy muy feliz de estar aquí también, gracias al Ayuntamiento de Benavís por hacer posible este tipo de encuentros. Así que nada, yo muy contenta de que charlemos de estos viajes en el tiempo. Esos viajes en el tiempo que, leyéndote, se intuye que tu receta... es decir, para dar pasos a tus historias, eliges un lugar idóneo y viajas en el pasado como si realmente existiera una máquina del tiempo. La verdad es que la forma en la que aparecen las historias, ¿no? En cada ocasión ha sido muy distinta. En el caso de Papel y Tinta, por ejemplo, primero apareció Elisa Montero, que es la protagonista, y realmente a raíz del personaje de Elisa y de lo que yo quería para ella y del viaje que quería que realizara, pensé que Madrid era, yo creo que el escenario, ¿no? Que mejor le iba a una mujer que quiere ser periodista y que quiere estar un poco al filo de la actualidad de esas primeras décadas, ¿no? Del siglo XX. En el caso, por ejemplo, de Una promesa de juventud, que es mi segunda novela, sí es cierto que el espacio tuvo una importancia mayor, porque yo creo que uno de los puntos quizá más curiosos de esa novela
es el entorno en el que se desarrolla, que es la Suiza de principios de la Segunda Guerra Mundial. Y realmente a mí lo que me llamó la atención es que si vemos un mapa de Europa, ¿no?, un mapa temático de Europa sobre, digamos, los diferentes posicionamientos y avances en la Segunda Guerra Mundial, es sobrecogedor, ¿no?, ver qué lugar ocupa Suiza, que casi es como un oasis dentro de Europa. Y en el caso de Los 1000 hombres de la libertad, precisamente porque había viajado hasta Suiza, quería regresar a España y quería contar lo que ocurría en España, lo que estaba pasando en esas primeras décadas del siglo XIX, que ha sido una época que siempre me ha llamado muchísimo la atención, y quería que, digamos, los personajes se movieran por diferentes ciudades, ¿no? Y que, bueno, pues quería volver a Madrid, quería rescatar ese Cádiz, ¿no?, de principios del siglo XIX, quería pues también que apareciera un poquito Sevilla, quería que apareciera también Aranjuez, Salamanca, ¿no? Y bueno, todos esos espacios se fueron de alguna manera colando, ¿no?, en todo el viaje que yo quería para esos tres personajes que has mencionado, Inés, Alonso y Modesto. Claro, son personajes muy diferentes. Tenemos a Inés, que es la hija mediana de una familia burguesa que vive en las Islas Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, y que tiene un cometido, tiene que viajar a la península para ayudar a los suyos en una misión un tanto que no podemos descifrar para hacer spoiler. Exactamente. Bueno, Inés es la hija mediana y bueno, por las circunstancias que ella tiene en ese momento, pues es el miembro de la familia que tiene más, digamos, más facilidad para emprender un viaje, que todo tiene que ver con un asunto familiar, ¿no?, y tiene que ayudar a los suyos. Sí. Y de alguna manera este viaje que ella hace desde Santa Cruz de Tenerife a la península le va a servir para salirse un poco de alguna manera de aquello que tenía pautado quizá previamente por pues al final por las circunstancias de su vida, por la educación. Es un momento en el que ella pues está asistiendo a bailes, ¿no?, y tiene pues pretendientes, están intentando pues bueno, buscarle un buen matrimonio, y ella, bueno, pues en ese momento toma la decisión de ser útil para los suyos de otro modo y bueno, pues emprende este viaje, y a partir de aquí va a dejar de tener control sobre el destino que ella pensaba que iba a ser el suyo, ¿no? De alguna manera se reescribe su historia de una manera totalmente diferente. Es el destino realmente quien la lleva, pero, por ejemplo, esas connotaciones de ella tan cariñosa con su hermana Blanca, ¿no?, que luego no puede sacar esa faceta tan cariñosa en las distintas maneras de vida que tiene que llevar. Exactamente. Inés, yo creo que es un personaje que a lo largo de la novela se va... Claro, la conocemos en su ámbito quizá más cómodo, ¿no? Sí. Un poco en ámbito familiar, más doméstico, ¿no? Exactamente. Y conocemos un poco cómo es ella, ¿no?, en ese ámbito de confianza, ¿no?, donde ella se siente segura y donde, pues bueno, puede ser ella misma. Y poco a poco las decisiones que algunas las toma ella teniendo diferentes alternativas, otras veces precisamente esas decisiones que ha tomado la van llevando por unos derroteros distintos, ¿no? Y todo eso hace que tenga que ir amoldándose a la situación, y también a raíz de eso se va a ir construyendo a sí misma, ¿no? Y va a ir sopesando cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus prioridades, qué es lo que la mueve, ¿no?, en la vida, y todo eso pues en un contexto muy concreto que por no como decimos, por no avanzar nada de la novela no vamos a comentar, pero es verdad que tiene, bueno, pues va a tener que de alguna manera saber, ¿no?, qué parte de ella misma mostrar y qué parte no, y mover muy bien sus piezas para poder conseguir sus objetivos. También en el personaje María pone la prioridad, por ejemplo, de la cultura, es decir, bueno, no estamos desvelando nada del libro, pero porque arranca así, ¿no?, y se va a ver enseguida que para llevar esta misión pues tiene que pasar por trabajos como ser asistenta doméstica y demás. Entonces pues a los Somoza le llama poderosamente la atención que una criada sepa escribir, y ella le pone ese, no solo dar masajes y no solo fregar los platos, sino acariciar el alma.
Exactamente. El incluir libros en mis novelas, ¿no? Es algo que me gusta mucho, es algo que he hecho en los tres casos, y aquí también quería, ¿no? Y la lectura al final juega un papel fundamental en cómo evoluciona la historia de Inés en ese cometido que va a tener de trabajar en la casa de los Somoza, y cómo, bueno, pues ella va a tener que leer para uno de los miembros de la familia y las cartas marruecas. Exactamente. Y me gusta recuperar eso, al final títulos, y bueno, también hay una escena de ella en una librería, ¿no? Y yo creo que al final, aunque sea un viaje al pasado, puedes ir recuperando también pedacitos, bueno, pues de cosas que incluso en el presente para mí son importantes, y bueno, para mí esa parte de la cultura, ¿no? Y también poner sobre la mesa que no era una realidad el hecho de que al final en Los 1000 nombres de la libertad aparecen personajes de diferentes estratos sociales, sí. y también el poner sobre la mesa, ¿no? Que cosas que damos hoy por sentadas, pues en ese momento y hasta hace no mucho no eran una realidad tan amplia, pues también era algo que me apetecía y quería que estuviera en la novela. Inés se va zambullendo en un mundo de intrigas, en donde, por ejemplo, la masonería juega, a la hora de mandarle los mensajes y demás, juega un papel muy importante en aquella época, que lo sacas a la luz muy bien descrito. Sí, bueno, la historia de la masonería, ¿no? Aparece en la novela. Yo he querido, cuando me he documentado sobre este tema, que fuera, de alguna manera, sacarlo muy justificado, ¿no? Y muy documentado. De alguna manera, quitarle la parte, ¿no? mistérica y de leyenda, ¿no? que puede tener, y entender qué papel jugó en esos momentos, ¿no? Es una época muy interesante en España porque lo que estamos viendo, y sobre todo a colación de la masonería sobre todo tiene una penetración muy importante en la península durante la Guerra de la Independencia y la ocupación francesa. Llega a través de los franceses, muy vinculado también al ejército francés. Y es cierto que todas esas logias, ¿no? que se van a crear, y posteriormente se va a crear ese Grande Oriente Español, es cierto que lo que va a hacer es crear una estructura que, si bien luego no se circunscribe simplemente a la masonería, sí que va a dar de alguna manera yo creo que esa estructura, ¿no? incluso a esas sociedades liberales que poco a poco se van a ir apareciendo durante el sexenio absolutista, que son estos 6 años que van desde la vuelta de Fernando VII al trienio liberal, y que son, bueno, pues de absolutismo y de persecución de toda fórmula de oposición a esta receta absolutista que quiere aplicar Fernando VII, un poco a imagen y semejanza de sus antecesores en el cargo. Efectivamente. Hay un paralelismo hasta cierto punto, solo a lo mejor en el arranque de la novela, de Lisa y de Inés, ¿no? Cómo tienen que abandonar ese círculo de confort que tienen en sus casas para realmente buscarse la vida, tanto una en Madrid como la otra en su nueva vida. Exactamente. En Jerez. Yo creo que al final hay un elemento, ¿no? que intento que tengan las protagonistas de mis novelas, y que no siempre se transmite de la misma manera, que es esa valentía, ¿no? Ese tomar las riendas en ciertos momentos, y tomando las riendas muchas veces, a veces las más, ¿no? se equivocan. No quiere decir que tomen las riendas y todo les salga a pedir de boca, ¿no? Pero es cierto que quería que Inés también fuera un personaje femenino que se saliera de alguna forma de ese ambiente, como decíamos, ¿no? de hogar, de comodidad, o de más o menos de lo previsible, y empezar a escribir su propio destino, ¿no? Y había que sacarla de ahí de algún modo, y bueno, al final su historia nos muestra cómo sale de ahí y cómo ella va tomando sus decisiones, acertadas o no, en cada situación. La Vanguardia decía que era una oda impresionante del feminismo, ¿no? Tu obra. Bueno, yo sí que, al final a mí me resulta natural el buscar a una protagonista femenina cuando viajo al pasado. Para mí es importante, pues como mujer me gusta descubrir, ¿no? Cuáles eran los diferentes papeles que ocupaban las mujeres, cuál era su realidad. No es fácil muchas veces trabajar con
protagónicos femeninos, porque la mujer en muchas épocas tiene muchísimas limitaciones. Te encuentras de alguna manera con un manual de instrucciones con muchísimas normas, ¿no? Evidentemente los hombres tenían otras restricciones, son épocas en las que sobre todo si hablamos de estratos sociales altos, los comportamientos y demás están más encorsetados, ¿no?, de lo que entendemos en la actualidad, pero es cierto que la mujer en el espacio público pues tiene mucha limitación, hay muchas líneas rojas y te tienes que ir moviendo para no caer en el presentismo y caer en anacronismos, tienes que de alguna manera respetar esas líneas y contar historias bueno, pues que las había, porque yo una de las cosas que siempre pienso y defiendo es que mujeres valientes y mujeres con dignas historias que contar interesantes ha habido en todos los momentos, ¿no? No es que hace 4 días de repente hayamos surgido. Exactamente, entonces ese carácter y el carácter de superación, aun en cosas cotidianas, ha existido y no necesitaban que tuvieran ese espacio en la vida pública para ser valientes o para ayudar o para tirar para adelante, ¿no? Cuántas grandes mujeres, pues eso, vamos recuperando poco a poco de la historia. Efectivamente, pero no solo hablamos de mujeres, porque como hemos dicho al principio, esta historia tiene 3 personajes que van coincidiendo paralelamente, ¿no? Y otro es Modesto, un estudiante de comercio que aspira a convertirse en diputado. Y a través de él vamos descubriendo Cádiz, que yo me he llevado, está ahora en el Festival de Teatro Iberoamericano, y me llevé el libro de María para ir pasando desde el barrio de la Viña, las Cortes, o sea, es de verdad, sus libros es como una guía de viajes, que os recomiendo que la llevéis cuando vayáis a visitar las ciudades, porque realmente es maravilloso ver cómo coincide el tiempo y la historia. A mí es algo que me parece muy, muy mágico, ¿no? El reencontrarme, cuando he escrito una historia inventada en un determinado lugar, el reencontrarme con esas calles, ¿no? Yo posteriormente bueno, haber escrito la novela, pues he vuelto a Cádiz. Y bueno, pues tiene algo mágico, ¿no? A raíz de esto, por ejemplo, con papel y tinta estuve haciendo antes del COVID rutas por Madrid, por los espacios que aparecen en papel y tinta y con lectores y bueno, la verdad que eran unos paseos muy, muy agradables y que me servían para conocer a los lectores. Y recuperando a Modesto, sí. Bueno, Modesto es, al final, es un personaje que nos habla un poco desde la inocencia y la juventud, ¿no?, de esa época. Él pasa toda la guerra de independencia y la ocupación francesa en el cortijo de Jerez de sus padres y está muy sobreprotegido. Entonces él escucha hablar sobre lo que ha ocurrido en Cádiz, ese Cádiz de las Cortes, ¿no?, que alumbran la Constitución del 12, a través de su maestro de latinidad, que bueno, le va contando las cosas en tono crítico, pero Modesto de alguna manera lo reinterpreta y le empieza a llamar la atención. Entonces cuando llega a Cádiz después de la guerra a estudiar comercio, él lo que anda buscando es ese Cádiz del que ha oído hablar, ¿no? Sí, y lo que quiere que ser, exactamente, lo que quiere es participar en los debates del Café Apolo, lo que quiere es ver esos periódicos, ¿no?, que, bueno, pues que se venden en la calle ancha, lo que quiere es poder asistir a una sesión en las Cortes. Pero claro, la cuestión es que ese Cádiz, a la vuelta de Fernando VII, ha desaparecido, no del todo, pero evidentemente, bueno, pues se persigue a los diputados liberales, muchos acaban en el exilio, otros presos, pero bueno, Modesto no se va a rendir. Entonces, bueno, pues cuando llega a Cádiz, una de sus ideas, que va tomando fuerza conforme avanzan las páginas, es encontrar lo que queda de todo ese ambiente, ¿no?, y de ese germen político tan interesante en España. Y bueno, lo más incursivo de este itinerario es que cada una de estas 3 vidas, porque bueno, tenemos que hablar también evidentemente de la de Alonso, que es un hombre joven, de carácter pendenciero y que realmente se quiere esconder de su pasado, ¿no? Exactamente. Es como, yo creo que Alonso es la otra cara de la moneda en cuanto a la visión de la época, ¿no? Él está totalmente, de alguna manera, desencantado con su tiempo. Él sí que ha participado en la guerra, bueno, pues tiene una serie, ¿no?, de vivencias a sus espaldas que lo que hacen es que él quiera desaparecer, ¿no?, y lo que quiere es recluirse y bueno, pues vivir entre casa y la taberna poco menos, y ahí en esos vaivenes de casa y la taberna se va a topar con Modesto y a partir de ahí, bueno, pues sus mundos se cruzan, ¿no?, sus visiones. Claro, los 3 personajes son incursivos en
en ciertos momentos, ¿no? Porque conjugan anhelos, venganzas, la política se entrecruza, con lo cual hay mucho, tú dices, tan diferente, Inés, de uno que al mismo tiempo también busca lo mismo que este otro, ¿no? Exactamente, y cada uno tiene sus objetivos, ¿no? Y tiene su viaje, su trayecto a lo largo de la novela y bueno, en ese buscar y también incluso viajar de forma literal, ¿no? Porque se van moviendo por España, van de alguna manera intentando, ¿no? Resolver sus dudas, cada uno en sus cuestiones, y como bien decías, es una novela en la que se mezclan diferentes ingredientes, ¿no? Como en la vida misma, tenemos esa parte de intriga, tenemos esa toma de contacto con la política del momento, de lo que digo yo, entre bambalinas, ¿no? De alguna manera, tanto toda esa actividad clandestina que de alguna manera se desarrolla durante ese sexenio absolutista, cuando se está persiguiendo todo tipo de oposición, pero esa oposición existe y no ha desaparecido de golpe, ¿no? Entonces, toda esa actividad clandestina, después, bueno, las diferentes conspiraciones, los pronunciamientos que se sucedían en esa época, uno detrás de otro, y luego, pues bueno, también, pues eso, digamos, las estancias de Palacio, que, por ejemplo, pues el poder recrear el Palacio de Aranjuez de ese momento es una de las experiencias así más interesantes en la documentación, ¿no? Que te lo permitieron hacer. Me puse en contacto con Patrimonio Nacional y ellos me remitieron a cuáles debían ser las fuentes, ¿no? Que consultara, porque no había nada publicado en sí de ese palacio de Fernando VII, sobre todo el principio de su reinado, y entonces, bueno, pues me remitieron a unos inventarios y expedientes de aposentamiento para que conociera un poco la dinámica de las jornadas y demás, y sobre todo en esos inventarios cuál era la decoración de las diferentes salas, ¿no? Y el ir poco a poco reconstruyendo ese palacio para que, bueno, pues a mí me gusta que cuando yo le digo al lector que va pasando por X salas y está en mi mano, que sean lo más próximas, ¿no? O sean lo más parecidas a cómo podían ser entonces, pues bueno, pues yo intento, ¿no? El que así sea, para que el viaje en el tiempo sea completo. Retratarlas así de esa manera. Lo hemos dicho, que el denominador común que tienen estos tres personajes es buscar esa libertad que había quedado ya aniquilada, ¿no? O sea, ese deseo de buscar esa libertad que la Revolución Francesa pues realmente echó abajo, ¿no? Me ha llamado la atención que utilizas ahí al final del libro, tenemos un desglose de los personajes históricos que han ido pasando, ¿no? Y María los va describiendo, ¿no? Porque en el libro conviven personajes reales con otros que no son reales y conversaciones también a veces irreales, pero que podrían haber sido, ¿no? Exactamente. Es verdad que los personajes históricos que aparecen, realmente lo que es la base principal son personajes ficticios, pero es verdad que mencionado o por cruce, digamos, físico, sí que van apareciendo estos personajes históricos y me gusta porque hay un punto, ¿no? de aterrizar todavía más en la realidad del momento, el hecho de hacer posible que uno de los personajes pues, bueno, pues se cruce con alguien que realmente existió, que tenga una conversación, que eso sí que es, para mí es lo que me da más respeto, ¿no? El que tenga una conversación con alguien que existió y demás. Entonces, desde, como digo, valga la redundancia, desde el mayor de los respetos, intentar, pues eso, con documentación, el recrear a esa persona y bueno, no sé, me da como la sensación de estar como con un contacto mucho más directo, ¿no? con todo aquello. Nombras a Francisca Larrea, que fue la madre de Cecilia Boll, que tuvo que firmar como Fernán Caballero en su época. Hacemos un guiño porque tuvimos sentada aquí donde estás tú a Vanessa Montfort, con ¿os acordáis? Muchos estuvisteis aquí en el encuentro con el libro de La mujer sin nombre, ¿no? Sí. O sea, María Lejárraga, que fijaros si ha escrito obras y era su marido las que tenía que firmarlas, y tú has rescatado igual personajes, ¿no? Que reivindican un poco esto que ha estado ocurriendo hasta hace nada. La verdad es que me gusta siempre, ¿no? A colación de lo que comentábamos antes,
el poder a la hora de traer una época o revisitarla, ¿no? Porque es una época que habrá muchos que ya conozcan y que ya hayan visitado a través, bueno, pues de la historia o de novelas, pero me gusta poder rescatar algunos nombres y ponerlos sobre la mesa, aunque a lo mejor se conozcan, porque hay algunos que son de sobra conocidos, pero sí que me apetecía, y en la novela en un momento dado, como apunte, porque es verdad que la novela arranca en 1815, pero sí hablo un poco de esas dos tertulias, ¿no?, que había en ese Cádiz de las Cortes. Había gente con evidente convicciones, valores, principios y demás, pero luego tenemos muchos personajes, ¿no?, que forman parte de la, digamos, de la intelectualidad y demás, y que están un poco más conectados con todo ese discurso, que poco a poco, pues en función de sus intereses, van a ir variando, ¿no?, y van a irse moviendo, porque todavía no tenemos ni partidos, no, es otro momento, digamos que es como la previa, ¿no?, a todo lo que luego va a ir ocurriendo. Entonces es un momento, bueno, pues de mucho cambio muy rápido. En el trienio liberal mismamente, ¿no?, todo ese, bueno, pues esa actividad liberal de repente se va bifurcando y aparecen muchas ramas y todo se va complicando cada vez más. Entonces es cierto que a mí me gusta mostrar un poco las opciones, las alternativas, las opiniones, los puntos de vista, los personajes, y luego cada uno que saque sus conclusiones. Hablas de la Pepa, del espíritu de la Constitución del 12, una carta magna que se asemeja a nuestra actual Constitución muchísimo a los puntos que tenía en aquella época esta Constitución, y que le contaba a María que tenemos aquí en Marbella la mesa donde se firmó la Constitución del 12, que se guarda en el Villapadierna, y la compró Ricardo Arranz. Entonces, cada vez que vamos tocamos un trozo de historia. Ya lo sabéis, cuando vayáis a Villapadierna... Sí, sí, yo me he enterado, no sabía que estaba ahí. Sí, es una adquisición, pues eso, que es pura historia, ¿no? Sí. Y cuando la has estudiado, ¿has encontrado esos paralelismos entre ambas constituciones? Bueno, la Constitución del 12 realmente, hombre, lo que tiene en común y lo que vemos, ¿no?, que ha llegado hasta las democracias actuales, son una serie de cuestiones que fueron muy revolucionarias para el momento, ¿no?, en España. Realmente se dice, ¿no?, que la Constitución del 12 lo que bebe de alguna manera es del constitucionalismo anglosajón, ¿no?, y por otro lado también de la Ilustración francesa. Tiene como esas dos fuentes. Sí. Y luego también tiene parte de la tradición española. Es una Constitución que también recoge la propia tradición. Entonces, sobre todo en cuanto a cuestiones, digamos, que yo creo que son revolucionarias del momento, son el concepto de soberanía nacional, por ejemplo. Es decir, que también la idea de que, bueno, un territorio no es propiedad de una familia real, sino que es propiedad, bueno, si podemos decir propiedad, es, de alguna manera remite a las personas que viven en él. El concepto de ciudadanía es un concepto nuevo, que también aparece en España en este momento. Todo, la separación de poderes, ¿no? Pensemos que la fórmula del absolutismo era, bueno, pues el poder del rey sin límites, ¿no? Y incluso en el siglo XVIII, con toda la Ilustración y demás, y esas reformas que sí se hacen, sobre todo en materia de educación y economía, hacemos reformas, pero desde arriba, lo que se conoce, ¿no?, esta frase de todo con el pueblo, todo por el pueblo, pero sin el pueblo. El absolutismo. Bueno, pues se venía un poco de aquello, ¿no? Entonces es un punto en el cual, bueno, pues se plantea esa separación de poderes, la limitación de los poderes al rey, el sufragio, ¿no?, que en este momento sufragio que todavía no existía. Está muy limitado, ¿no? Es decir, solamente votaban los hombres, creo que eran mayores de 25 años. Entonces, bueno, pues había ciertas limitaciones también para poder ser diputado, también había unas condiciones muy específicas, pero bueno, también el que se puedan convocar cortes, que existan, pues como decíamos, ¿no?, esa representatividad de los ciudadanos a través de los diputados y demás. Entonces, son cosas, yo creo que, bueno, importantes, ¿no? Y yo creo que punteras en ese momento, y que es cierto que fueron base de lo que es el Estado liberal del siglo XIX, y luego posteriormente han llegado hasta el concepto de democracia actual. ¿Cómo definirías, tanto que hablamos de libertad en este libro, la libertad en estos tiempos que corren, María? En la actualidad, la libertad. Bueno, yo, como digo, en el título de la novela, Los nombres de la libertad, a mí la palabra libertad es una palabra que me fascina, porque creo que
Es cierto que si más o menos con otra persona que tenga una situación parecida a la tuya, yo creo que la definición de libertad puede estar muy próxima, ¿no? Hay una serie de elementos comunes, pero es una palabra muy debatida, que ya se debatió mucho entonces, se sigue debatiendo en la actualidad. Yo siempre digo, poniéndome, y por no salirme de la novela, siempre digo que tomo prestada la definición que dice uno de los personajes, que es ser dueña de mi presente y de mi futuro. Y evidentemente entendiendo que vivo en sociedad y que mi libertad no es ilimitada, digamos, ignorando a los demás, ¿no? Pero bueno, poniéndome romántica y literaria la dejaré así. En los libros vendes épocas palaciegas, ciudades que realmente todos queremos revivir, las modistas de moda, o sea, como se está probando la ropa Elisa y parece que te están con el metro midiendo a ti, ¿no? Un poco reflejas los círculos más codiciados de todos los tiempos. Eso es un aliciente siempre para el lector, ¿no? Hombre, yo espero que así sea. A mí me encanta la parte de la historia de la moda y del vestido. Es algo que me gusta muchísimo a la hora de investigar una época, porque creo que te habla mucho, ¿no? de la cotidianidad del momento, el entender cómo se vestían, qué uso hacían de las prendas. Hay en museos, hay colecciones digitales maravillosas, el Museo del Traje, también el Met de Nueva York también tiene una colección digital maravillosa, el Victoria and Albert Museum de Londres también tiene una colección muy amplia de prendas de diferentes épocas, y es una forma también de aterrizar, ¿no? Es decir, cómo se componía un poco el vestido. Por ejemplo, si nos vamos a ese principios del siglo XIX, es muy interesante porque realmente lo que tenemos, que no es exclusivo de principios del siglo XIX, pero es esa vestirse a capas, ¿no? Tenemos pues esa camisa que siempre iba pegada a la piel, una serie de prendas que son de la ropa interior, y solamente lo que es la capa externa, que es la tela quizá pues más rica, ¿no? La más costosa, que era además normalmente la que era más complicada de lavar, es la que se pone al final, que no tiene contacto con la piel y que por tanto pues no hay que lavar de forma tan habitual, ¿no? Bueno, pues el ver cómo, por ejemplo, pues cómo la silueta, por ejemplo, de los vestidos femeninos, ¿no? Que se hace con el corte que nos sonará mucho por las adaptaciones de las novelas de Jane Austen, ¿no? Ese corte por debajo del pecho, y realmente pues son vestidos muy ligeros que dejan de tener esos bolsillos que tenían los vestidos previos, entonces aparecen los bolsitos y demás para que las mujeres guardaran ahí como la faltriquera, ¿no? Exactamente. Bueno, el de moda era el ridículo, que es el bolsito que se lleva, y bueno, también como por ejemplo los hombres, ¿no? El traje de los hombres deja de ser tan vistoso y colorido, y a partir de este momento, bueno, pues hereda un poco lo que es el esquema del traje de campo inglés, y tenemos pues eso, las levitas, los fracs, tenemos también el inicio ya más continuado del uso de pantalones, que todavía son muy ajustados, las botas, bueno, pues también. Yo creo que por hacer, aunque no todas las adaptaciones dan un poco ahí exactamente con la tecla a nivel 100% histórico, pero si decimos adaptaciones de las novelas de Jane Austen, yo creo que todos nos vamos un poco a lo que sería la estética, ¿no? A las líneas generales de lo que es este momento. Que por cierto, he leído que te hubiera gustado crear ese personaje Sí. Pero es que no tiene nada que envidiarle ni nuestra querida Inés ni nuestra querida Elisa al personaje de Jane Austen, ¿no? Bueno, yo... Es que... Eso son palabras mayores. No, de palabras mayores para nada. Yo digo que todavía, como cuando he hecho la presentación, se tienen que estar dando ahí en los fustigándose con los dientes la editorial que no quiso coger en su día la obra que tenemos aquí, la de Papel y Tinta. Pero fíjate, es que no es que te haya pasado a ti. Ángeles Caso, Premio Planeta, una magnífica periodista que la tuvimos también al principio en el foro de encuentros, la tuvimos en Villapadierna, se tuvo que autoeditar ellas mismas autorretratos de pintoras. El último libro que sacó Ángeles Caso tuvo que hacer crowdfunding porque nadie lo editaba, y era también mujeres pintoras que tuvieron que firmar con firma de hombre
entre ellas Frida Kahlo. Hay una obra de cuando abortó Frida Kahlo, que la saca Ángeles Caso en este libro, y una Premio Planeta y tan conocida en televisión que ya abandonó, nos contaba este rollo mediático de los telediarios porque la fama no le superó, no podía, ella quería dedicarse a escribir y se dedicó a escribir y no le publicaban los libros, o sea que tiene que ser como esos señores que están ahí arriba, dices, no sé qué contemplan, ¿no? Es que es complicado, o sea, al final yo creo que como muchos mundos, el mundo de los libros es un mundo maravilloso y complicado, y es verdad que llegar es difícil. Yo creo que hoy en día, sí, yo lo veo, ¿no?, por otros autores, ¿no?, y gente de mi edad, que a mí me hace mucha ilusión que las nuevas generaciones se nos dé la oportunidad, ¿no?, porque tengo otros compañeros que también están haciendo cosas maravillosas y que también están teniendo la oportunidad de, en editoriales más o menos grandes, poder publicar sus historias. Creo que hoy en día sí que se ve, ¿no?, que puede haber, bueno, pues una apertura de puertas en algunos casos, pero sigue siendo muy difícil y siguen quedándose muchas obras por el camino y es una lástima, ¿no?, el que no puedan llegar o que lleguen a través de un esfuerzo tan grande, ¿no? Y ves a, pues, gente que acaba su novela y encima tiene que gastarse mucho dinero en autoedición. Claro. Entonces es una en tu lástima. caso, para el que no lo sabe, cuéntalo un poco. ¿Cómo fue el proceso? Primero escribiste el libro, cuando ya lo tenías... Bueno, pues la historia de cómo llegué al mundo editorial fue básicamente, bueno, yo terminé el manuscrito de Papel y Tinta y bueno, después de revisarlo y demás, decidí que, bueno, pues querían primero probar por la vía tradicional, ¿no? Entonces yo preparé una propuesta editorial, que es un documento que te dicen que prepares en las editoriales para ir un poco más digamos, a la viabilidad también comercial de lo que es la obra que tú estás presentando, ¿no? Entonces, bueno, pues me lo preparé todo, lo mandé a varias editoriales y hubo una mezcla. Algunas no me contestaron y otras me contestaron para decirme que no. Entonces, bueno, yo me acuerdo que ya cuando habían pasado pues 6-7 meses desde que lo había enviado, ya digamos como que dije, bueno, está claro que por la vía tradicional no parece que vaya a tener suerte, digo, pero bueno, pues voy a coger y voy a optar por la vía alternativa, ¿no?, la de la autoedición. Yo sabía que había editoriales de autoedición, pero también sabía que existía Amazon, ¿no?, como posibilidad o portal, ¿no?, para, bueno, pues compartir mi novela con los lectores. Pero yo tenía muy claro que si yo cogía y ponía mi novela en Amazon, no conociéndome a nadie, digo, nadie va a saber que está mi novela ahí. Digo, entonces, bueno, pues tuve muy claro desde el principio que tenía que hacer un plan de marketing y comunicación que acompañara ese lanzamiento y claro, bueno, yo ahí diseñando acciones y demás y bueno, algunas pues sí, dices, vale, con herramientas gratuitas en internet lo puedes sacar, pero muchas otras me implicaban hacer una inversión, ¿no? Y yo en ese momento acababa de terminar las prácticas del máster en comunicación que había hecho, entonces claro, yo mis ahorros como persona de 24 años que acaba unas prácticas tampoco eran muchísimos, entonces claro, todo me daba para lo que me daba. Entonces decidí iniciar una campaña de crowdfunding que es micromecenazgo, se llama, y básicamente hay diferentes plataformas en internet en las que, bueno, tú cuelgas tu proyecto y te dan, por lo menos en la que yo usé, que fue Berkami, te dan 40 días para conseguir tu objetivo de financiación, ¿no? Tú dices, bueno, pues yo para hacer estas acciones necesito este dinero, ¿no? Y bueno, ya depende de ti cómo tú acerques, cómo vendas tu proyecto. Yo decidí irme por Madrid con mi cámara y mi novio a que me grabara por diferentes sitios de Madrid que aparecen en la novela, ir contando, bueno, pues la historia de Elisa y por qué necesitaba la ayuda de la gente para que me diera su dinero, apostara por el proyecto para conseguir, de alguna manera, bueno, pues conseguir, digamos, arropar el lanzamiento, ¿no? Entonces, bueno, yo lo vinculé mucho también con la novela, porque en la novela en Papel y Tinta aparece un periódico ficticio que es El Demócrata de Madrid, y entonces yo lo que hacía es que las personas que se animaran a poner dinero pues iban a convertir en empleados del Demócrata de Madrid, entonces tenían, pues dependiendo de la cantidad que pusieran, pues eran aprendices, eran redactores, eran corresponsales, así hasta subdirectores, porque el director sale en la novela y no podía ser nadie director. Entonces, bueno, pues las recompensas que creé también estaban muy en línea, bueno, pues con la novela y demás. Y bueno, pues empecé a moverlo con mi capacidad limitada, pero bueno, al final empiezas a decir a tu familia, a tus amigos, lo moví buenamente como pude en redes sociales, cada uno lo fue comentando y demás, y la cosa fue que conseguí el objetivo en 25 horas, o sea, fue claro, ¡qué locura!
fue, claro, porque siempre piensas, hombre, que la gente, tú digas, es que quiero escribir, me gusta escribir, quiero publicar una novela, la gente te suena una palmadita en la espalda y te dice, ánimo, pero poner dinero ya era otra cosa, ¿no? Y cuando acabó el periodo de 40 días, habíamos conseguido doblar el objetivo y al final tuve más de 130 mecenas que aparecen en la... Vienen aquí escritos todos al final, ¿no? Como un reconocimiento. Sí, efectivamente. Y bueno, pues al final lo que ocurrió es que el boca a boca que generó todo este proyecto de crowdfunding llegó al alcalde de la población donde yo residía, Colmenar Viejo, y me dijo, bueno, pues vente, esto en medio del crowdfunding, me dice, vente, dice, me cuentas un poco tu proyecto, un poco como apoyo, digamos, a jóvenes emprendedores de la población y tal, y dice, bueno, y te intentamos ayudar para que esto del crowdfunding te siga ayudando y demás. Y entonces, pues una de las personas que trabaja con él en comunicación, Borja, cuando yo estaba saliendo me dice, pues yo conozco a gente en el mundo editorial y me lo habían dicho tantas veces y se había quedado en nada que yo, sí. Y yo me fui y tal y yo digo, nada, esto se va a quedar en nada. Bueno, pues para mi sorpresa, esa tarde me llama un número que no conozco y era Gonzalo Albert, que es mi editor, diciéndome que... Tu ángel de la guarda ahora. Que se había tomado un café con Borja ese mismo día, le había contado lo de mi campaña de crowdfunding, él había visto mi vídeo de Madrid, había visto todo lo que había preparado y cómo iba todo y quería leer el manuscrito. Se lo envié, lo leyó y nada, a los 5 días me dijo que quedábamos en la editorial para hablarlo porque me querían publicar. Y claro, yo desde el primer momento dije, yo tengo un crowdfunding, tengo unas personas que han apostado por este proyecto y yo tengo que ser súper transparente y clara con ellos de que el plan ha cambiado. Y la editorial desde el primer momento estuvo súper alineada conmigo en que evidentemente yo lo que hice fue comunicar a los mecenas el cambio de planes y les dije, cuando esto ya se había cerrado el crowdfunding, y digo, por lo tanto si queréis podéis recuperar vuestro dinero, porque yo entiendo que hay gente que a lo mejor dice, oye, mira, si vas tú por tu cuenta, te doy dinero, pero si vas con una editorial, claro, pues no. Yo es verdad que había una serie de cosas, por ejemplo, informe de lectura, correcciones y cosas que no te cubre la editorial y que yo ya había contratado, es verdad que cuando ya entras en la editorial ellos también te corrigen y demás. Tienen sus editores, claro. Exactamente, pero todo lo que yo había contratado previo, pues yo ya lo había tenido que pagar y demás. Pero les ofrecí recuperar su dinero y aquí fue la segunda sorpresa, que fue que todos decidieron quedarse conmigo aún con este cambio de planes, lo cual me ha permitido pues eso, pagar todos esos servicios, ¿no?, previos, hacer un evento con ellos. También pude hacer mis primeras fotos de autora, que son las que aparecen en papel y tinta, mi página web, poder mantenerla durante todos estos años, hacer publicidad en redes sociales y también pues, bueno, yo intenté pues, corresponder mejorando las recompensas que les había prometido. Entendéis por qué va por la 11 edición, ¿no? Ya lo entendéis un poquito todo, ¿no? Y bueno, y de esa manera llegué y luego, bueno, pues eso me acompañó. Yo digo que al final he ido acompañada tanto del equipo de Suma de Letras, que bueno, al final han sido mis compañeros de viaje hasta la fecha y bueno, y también de los mecenas, que los tengo siempre muy presentes y me siento muy agradecida, ¿no? Yo digo, es la lección de generosidad más grande que yo, vamos, que he recibido y nunca se me va a olvidar. Ángeles decía lo mismo cuando nos contaba, dice que con ellas mismas obtuvo enseguida el apoyo, ¿no? Que es verdad que hay siempre esa gente detrás que quiere hacer como... No sé si es la obra buena del día, ¿no? Pero decir, en este mundo que realmente tan poca gente apuesta por la cultura, pues que haya... Exactamente, no, y por eso la dedicatoria de papel y tinta, si puedo... La dedicatoria viene ahí para ellos. Que al final es para ellos, ¿no? Y dice a todas esas personas maravillosas que más allá de apostar por sus propios sueños, creen en los de los demás. Y al final es un poco lo que me pasó, ¿no? El decir... Siempre, bueno, uno sus sueños los tiene muy presentes, pero apostar por el sueño de otra persona... Pero claro, María, es que ya el mismo personaje de Lisa Montero en Papel y Tinta ya es un personaje que lucha por un sueño en una época en que las mujeres no podían ni siquiera soñar o no les estaba permitido. Es decir, iba más allá su forma de ser, no solo de ser una buena esposa o de estar en unos círculos marcados solamente para ellas, y ahí está el revulsivo de Lisa Montero, ¿no? Exactamente. Ella al final pues, se encuentra en un momento en el que ya empiezan a existir de alguna forma posturas, ¿no? Y casos de mujeres, por ejemplo, ciñéndonos al periodismo,
Elisa toma contacto, ¿no? Tiene noticia de esas pioneras como Carmen de Burgos, como Sofía Casanova, ¿no? Que es decir, que fueron mujeres que no solamente es que fueran redactoras o periodistas, es que fueron corresponsales y corresponsales de guerra en ese momento, ¿no? Una en la guerra de Marruecos, la otra en la Primera Guerra Mundial. Entonces son mujeres con, bueno, nombres propios que ya en su momento están haciéndose un camino, pero con unas circunstancias muy concretas y muy particulares. También, por ejemplo, todo ese ambiente de la residencia de señoritas de María de Maeztun, que aparece la madre de Ramiro de Maeztun. La hermana, es verdad, que la hacemos muy mayor a María. Pero eso, al final es pues todo ese ambiente, ¿no? De mujeres que ya quieren hacer carrera digamos, en profesiones que anteriormente estaban reservadas para los hombres, ¿no? Y el hecho de salir un poco de ahí también es un momento un poco en España de todo ese movimiento sufragista, ¿no? Y también al final hablaba con Margarita Márquez Padorno, que es profesora de la Complutense. Ella está muy especializada en historia de la mujer y está muy en contacto con toda la historia de la residencia de señoritas, y ella me contaba que uno de los grandes retos en este momento, lo que se pedía para la mujer era la independencia económica, ¿no? Que a partir de ahí iría todo lo demás, ¿no? Si las mujeres conseguían ser independientes esa era la económicamente. base, claro, en el momento que podían, es que hasta entonces, bueno, tenían que pedirle permiso hasta para abrir no podían abrir una cuenta bancaria o no podían tener a un marido, ¿no? Entonces, estas residencias, además, María la ubica muy bien en el libro, la residencia de María de Maeztun, donde está una de las mejores amigas de Elisa, está una catalana que le dice directamente: ¿tú quieres ser periodista? O sea, ¿te vas a resignar? No serás ni la primera ni la última que pongas un seudónimo en tu vida y que firmes como hombre. Así es como arranca esta mujer que luchaba por ser una periodista en un país donde a las mujeres no se las consideraba ni podían firmar un artículo, como hemos dicho anteriormente, y fabrica un personaje que se llama Pedro Liébana, que, bueno, pues por avatares, nada más a empezar el libro, María nos pone a un personaje muy entrañable que tienen que cuidar en la época de la posguerra, ¿no? Y que bueno, es la época, básicamente es en 1909, no es posguerra, es la anteguerra. Es que no quiero hacer spoiler de la novela, hablo un poco al límite para no decir nada que desvele. Bueno, es un niño que aparece en la vida que se hace amigo de Elisa, y que ella lo coge como referente, ¿no? Un poco también como homenaje, ¿no? a estos caídos que hubo, ¿no? Bueno, ella al final lo que hace es, pues tiene ese recuerdo de Elisa, por hacer un poco de ubicación, bueno, Elisa cuando es muy pequeña, ella es de Fuente de Cantos, de un pueblo de Extremadura, y bueno, pues por determinadas circunstancias ella llega a Madrid a casa de su tía, que es donde ella se educa y donde se va a criar, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un momento en su niñez en el que se siente muy, bueno, pues sola, ¿no? Y se siente también muy desubicada, y bueno, justo coincide con la llegada de este niño en un momento determinado, ¿no? Que tienen que cuidar en esa casa, y bueno, pues al final para ella es ese recuerdo de la infancia, ¿no? Ese recuerdo cálido en un momento muy frío y complicado para ella, y por eso decide utilizar el nombre de este niño para, bueno, pues cuando empieza su aventura periodística para firmar, ¿no? Y fijaos que ella era una mujer y lo que estaba pasando en Anual le importaba un bledo a la gente cuál era su opinión, y cuando lo que pudiese decir Elisa, más allá del traje o de las enaguas o de la boda de cuando se iba a casar con Francisco, daba un poco igual. Y sin embargo, cuando empieza a escribir, se edifica, podríamos decir así, como uno de los personajes más importantes de la época, ¿no? Escribiendo, ni en ABC ni en ningún periódico tenían al mejor periodista, lo tenía este periódico, El Demócrata. Exactamente, bueno, claro que todo es una ficción, pero para reflejar un poco eso, hasta qué punto, ¿no? El absurdo y crear esta doble vía, ¿no? Yo quería, a través de llevar lo del seudónimo hasta las últimas consecuencias,
con un mismo personaje habitar los dos mundos, ¿no? Lo que es el mundo masculino, también con sus trabas y con conclusiones que ya va sacando a base de su propia experiencia, y el mundo femenino, ¿no? Entonces, el cómo ella de alguna manera bueno, pues nos va llevando por ambos, sí. y cómo simplemente por la etiqueta en algunos casos su opinión es buscada y en otros ni siquiera se la escucha, ¿no? Pero es tan cinematográfico como lo pones, que yo sé que esta película va a ir al cine, o sea, quiero decir, tu novela tiene que ir al cine, y estoy deseando de ver esa escena de cómo Elisa tiene que cambiarse corriendo, transformándose, poniéndose el bigotito, la peluca y tal, para convertirse en Pedro Liébana y aparecer en los círculos, en las tertulias de moda, y aparecer como un personaje que no le reconoce nadie. Ahí es donde yo digo, fíjate que no le hayan pillado. Hombre, yo intentaba jugar, es decir, es la parte... Vamos a ver, toda la parte de jugar, ¿no? con el disfraz, yo creo que es el punto más... podemos decir imaginativo, fantasioso, de la novela, ¿no? Es un recurso, pero es una licencia que yo tomé de forma consciente, ¿no? Es decir, lo estoy llevando hasta el límite para hacer un poco una crítica, y creo que justifica un poco a dónde lo quiero llevar el hecho de, bueno, pues el jugar también con la parte de la tensión y demás. Yo intentaba que los momentos, ¿no?, en los que se cruza con personas con las que se suele cruzar en el otro ámbito fueran contadas, ¿no? Es decir, intentar que los personajes se vayan moviendo por círculos diferentes, salvo en determinadas ocasiones. Entonces, es cierto que en otros momentos un poco me valía de la ficción para generar un poco el punto interesante de decir, ay, ¿la van a pillar o no la van a pillar?, ¿no? Que también es un poco... Pero es que eso te hace ir... Por favor, no me hables, que estoy en este momento de... a ver si la pillan o no. Claro, ¿no? Entonces, esa parte ahí de intriga, bueno, pues como todo, ¿no? Son decisiones que sí que tienen, bueno, pues la parte más imaginativa, ¿no? Más de juego. Pero fíjate si podemos decir que han cambiado los tiempos, que no solo ya no hay que esconderse, sino que las periodistas pueden llegar hasta ser reinas. Totalmente, fíjate. ¿Qué os parece? Fíjate. Claro, eso es para otra de tus novelas, que también lo puedes ir ya metiendo, porque como conjugas es un poco la realidad y tal, ¿no? ¿Tú piensas que Leticia puede ser un personaje que galvanice la historia? Hombre, yo creo que sin duda... Hombre, yo creo que es un personaje, o sea, es un personaje muy interesante. Entonces, es cierto que hoy en día ya llama la atención. Me imagino que evidentemente, no sé, no sabría decirte. Yo, si me topara con un personaje como ella, yo siempre miro hacia el pasado, entonces es verdad que me cuesta muchas veces analizarlo si está muy próximo, pero si yo me encontrara con un personaje como ella en una época un poco más remota, sin duda, ¿no? Sería alguien a quien por lo menos mencionaría. Yo soy muy de personajes ficticios en lo que es lo protagonista, pero se cruzaría con alguno de mis personajes sin duda, vamos. Claro, claro, bueno, y si no tú, a lo mejor tus nuevas generaciones que vengan lo hacen, ¿no? Totalmente. Es verdad, ¿ya te han ofrecido en algún momento derechos para hacer la peli, verdad? Sí, estamos ahora mismo con papel y tinta, hay una cosa que se llama los derechos opcionados, que es básicamente que una productora se ha interesado, entonces lo reserva para intentar sacar adelante el proyecto. Estamos en ese punto, que quiere decir que no hay nada seguro, que puede salir o no, o sea, que al final... ¿En plataformas? Todavía no puedo dar ningún detalle, lo único que puedo decir es eso, que hay un interés de una productora y que, bueno, pues ojalá, ¿no? Y ojalá pueda convertirse. ¿A qué actrices verías tú en el papel de Elisa? Yo es que eso no... Es que yo siempre... Mira, ayer lo hablaba con una amiga que se está leyendo, una de mis mejores amigas se está acabando ya Los 1000 nombres de la libertad, y me decía, yo le preguntaba, a mí me encanta preguntar, y digo, ¿tú cómo te imaginas este personaje? Se lo pregunto a mi hermana, amigos, tal, y a mí me encanta que me lo cuenten, pero yo no me gusta decirlo, porque creo que se rompe la magia. Yo creo que cada lector se tiene que imaginar a los personajes a su forma, claro. Y el hecho de decir yo y ceñirme a
actriz o persona concreta, creo que algo se rompería. La magia de los libros es que cada uno nos los imaginemos, así que yo no digo nada. Si alguien tiene que elegir, hombre, evidentemente, si llegado el remoto caso de que esto pudiera salir adelante, hombre, me gustaría poder opinar, pero vamos, que al final no sería la decisión mía, ¿no? Y que sería otra cosa. Claro, sería por ejemplo, la adaptación. Ahí se sentó también donde estás tú, Javier Moro, que estuvimos hablando con él para la película de Anita Delgado, que la han querido llevar al cine, y para eso eligieron a Penélope Cruz para hacer la película y tal. Entonces, bueno, a él también le pidieron un poco opinión sobre qué personaje cuadraría y demás, ¿no? O sea, que me imagino que siempre se consulta un poco. Me imagino, yo soy totalmente ignorante en ese tema, no sé, no conozco el mundo audiovisual y las adaptaciones, pero en todo caso a mí me gusta ver las adaptaciones incluso como lectora, es decir, bueno, una cosa es la serie, la película, y otra cosa es el libro, cómo me lo imagino, que no sé, es que me parece algo tan íntimo, tan mágico, el cómo aparecen los personajes en nuestra mente, que yo es algo que no quiero alterar, por lo menos por mi parte, ¿no? Si en algún momento es una realidad lo de la adaptación audiovisual, pues bueno, será otra cosa. Que es lo que hablábamos antes de la magia de la novela, porque de verdad estos días todos tenemos las plataformas en casa, Netflix, HBO, tal. Bueno, pues yo no es que sea un trabajo, para mí ha sido una delicia leérmelo, pero me he metido tanto que durante estos días no se ha abierto ni Netflix, ni Movistar, ni nada, porque esto es muchísimo mejor que verte una serie, porque tú vas edificando realmente lo que ella dice, vas imaginando al personaje, las acciones, vas poniendo un poco de esa película de ti. O sea, no solo la autora, sino tú mismo vas edificando esa historia que se va creando, que ahora parece que nos atontan, que nos dan ya todo hecho, te pones ahí, ¡pum!, y te lo tragas enterito, ¿no? Es cómodo, es cómodo. Claro, y que también está muy bien, que al final yo creo que lo bueno es, como todo, ¿no?, alternar y bueno, pues oye, si nos entretiene algo y nos gusta, pues yo creo que adelante con ello, pero siempre ojalá, ¿no?, guardemos un huequito para la lectura. Yo siempre pienso que al final los autores, digamos, tenemos como el libro casi acabado. Yo creo que los libros se acaban con cada lectura, ¿no?, de cada lector. Es como que se rematan, porque se necesita, ¿no? Yo creo que ahí hay una parte que tiene que acabar el lector en su mente. Claro. Y como dices, es que me pasa, ¿no? Me leo libros y es que hay veces que un personaje, de repente le pongo rasgos de alguien conocido, yo qué sé, pero porque, bueno, pues porque es así, y yo creo que es la magia, ¿no?, de leer. Es que tú eras de las de pequeña, cuando te ibas de vacaciones, lo que querías era eso, encerrarte un poco en tu burbuja con tus libros y crear esos personajes, ¿no? Sí, yo desde muy pequeña me ha encantado escribir y leer, y yo creo que el punto así de inflexión con la escritura fue eso, el verano de los 12 años, y ahí ya me encantaba, ¿no?, crear historias y digamos, estar en mi pompa de imaginación y... Que luego eso tiene también su contra, que cuando bajas te pegas un cachetazo que no veas, ¿no? Porque se está tan guay ahí en esa burbuja imaginaria, ¿no? Sí. Es que he sido un poco, o sea, lo mío solo ha llegado a artículos periodísticos, pero igual mi mundo era así, me iba de vacaciones y yo vivía, bueno, el mundo de los 5, de los Hollister o que eran los de mi época, esos se quedaban chicos con lo que yo creaba dentro de mi imaginación, ¿no? Es así, fomentarlo un poco. En tu época, sin embargo, pues era un poco Kika Superbruja, ¿no? Que eres de otra generación, la historia interminable. Exactamente. ¿No? Sí. Al final, yo creo que alguno de los 5, de Nick Blyton. Yo creo que alguno sí, pero sobre todo era esa otra época de libros y bueno, al final yo creo que te incentivan, ¿no? Te hace que te estimula la imaginación y crear mundos y personajes, y yo es algo que siempre me ha acompañado y que no concibo, ¿no? El no leer o no escribir, son como dos de mis grandes compañeros de viaje. Claro, es que te quitan eso y te dejan sin nada, o sea, se queda un mundo vacío, ¿no? Sí. Un mundo sin alma, como
como yo digo, ¿no? Luego eres muy ecléctica, lees a Carlos Ruiz Zafón o, ¿no? Sí. O vas hasta a Tolstoy o Sí, los rusos también te gustan. Sí. Sí, la verdad es que yo no le digo, o sea, me gusta ir también puede ser que por la edad que tengo, ¿no? Bueno, yo creo que no por la edad, quiero decir, tengo mucho por leer todavía y no me gusta cerrarme puertas, ¿no? Y me gusta también tener la inquietud de leer cosas que a lo mejor no he leído nunca. Es verdad que, por ejemplo, libros de terror no, porque tengo mucha imaginación y lo paso muy mal. Pero el resto de cosas, yo creo, el resto de libros, siempre, ¿no? El dejar la puerta abierta a que te sorprendan, porque muchas veces saliéndome de la zona de confort he descubierto lecturas que me han marcado muchísimo, ¿no? Entonces, al final, sí, yo creo que soy bastante ecléctica. Me gusta mucho, por ejemplo, leer, como decíamos, ¿no? Pues Tolstoy o, por ejemplo, leer a Jane Austen. De Un crimen y castigo a irte de repente pues a Jane Austen, pues imagínate, ¿no? Totalmente. Claro, pero es que así juegas también con campos muy diferentes que te van abriendo también mundos. Claro. O sea, al final yo creo que todo enriquece y que te lo vas echando a la mochila y todo enriquece. O sea, al final, sí, yo creo que los libros son ventanas a viajes maravillosos, ¿no? Y dos de los libros que más me han llamado, que más me han marcado y que no me esperaba lo que me podía encontrar es Cometas en el cielo y Mil soles espléndidos, ¿no? Son dos lecturas que pues es que no conocería o no tendría, conocería, a lo mejor es muy ambicioso el verbo, no tendría noción mínima de 4 cosas de Afganistán si no fuera por efectivamente, por esos libros, ¿no? Entonces, sí, me gusta intentar pues ir variando, ¿no? Y leer un poco de todo. Es que los libros nos salvan, es verdad. Cuando de repente no tenemos nada, o sea, una casa que tú entras donde hay muchos libros, es como que dices, esta persona no está sola nunca, ¿no? Sí, totalmente. El tener esas bibliotecas. Yo recuerdo siempre mi padre, que era catedrático de literatura, siempre le preocupaba algo, lo cuento en algunos encuentros, era decir, cuando yo me muera, ¿dónde van a ir mis libros? ¿no? Sí. Bueno, pues así es, ¿no? Es que llegan a formar parte de nuestra vida, ¿no? Hombre, y tanto. Así es. Oye, a la hora de ponerte a escribir, ¿sigues alguna disciplina? ¿Tienes algunas manías especiales cuando lo haces? Pues en general, una de las, digamos, de las rutinas que sigo casi siempre es, sobre todo cuando ya estoy metida en faena con la novela, es siempre antes de seguir escribiendo releer lo último que escribí, porque me sirve para hacer un primer repaso y pulir los primeros detalles y también para meterme, ¿no? en situación. Luego me gusta también pues, escuchar música, normalmente es música instrumental, no suele ser música. Evidentemente no escucho música pop mientras estoy pensando en el siglo XIX, tengo que meterme mantras un poco y esto, ¿no? Claro, tengo que meterme un poco en el mundo banda sonora, sí. Música instrumental, o sea, música clásica, que de alguna manera te lleva, ¿no? a ese ambiente y demás. Y luego realmente pues tener muy cerca y muy organizada y cada vez más toda la documentación. O sea, eso es básico. Pues eso, las hojas de apuntes, lo que he tomado a mano, los documentos que tengo en el ordenador, si tengo algún libro que estoy consultando concretamente porque es lo que a lo mejor estoy necesitando para ese momento, también tenerlo a mano. Notas por todos lados. Exactamente, sí. O sea, hay un poco de caos ordenado a la hora de escribir, indudablemente. Pero por lo demás no tienes unos horarios o no tienes... Hombre, intento marcarme un poco un horario... Es que es por la mañana, por la noche... Claro, a mí lo que pasa es que, por ejemplo, cuando... Necesitas luz día, ¿no? A ver, yo soy más de día que de noche, por ejemplo. Depende mucho del momento, ¿no? Por ejemplo, con la documentación puedo ser mucho más estricta en los horarios, de tener un horario quizá más, vamos a decirlo, de oficina, pero cuando estoy escribiendo, muchas veces en lo que es escribir, pues dices, bueno, pues este día me cunde más, otras veces menos, pero bueno, pues este día pues aprovecho a repasar X documentación o hacerme esquema de cualquier cosa, a lo mejor de las siguientes escenas. Un poco a nivel de rutina de escritura, yo soy mucho de planificar la novela previamente. Yo lo tengo todo más o menos esquematizado, porque además intento que esté muy al hilo de los diferentes acontecimientos históricos y demás,
Entonces lo suelo tener todo previamente esquematizado y luego es verdad que me doy la libertad de la escena, acabar de pulirla, los diálogos y demás, eso no lo tengo todo pautado al milímetro, pero sí que lo que es el esqueleto principal de la novela y a dónde quiero que vaya cada personaje sí que lo suelo tener previamente. También me hago bocetos de cada personaje, en plan, pues bueno, sus motivaciones, rasgos de carácter, muchas cosas que ni siquiera luego a veces salen en la novela de forma muy directa, pero a mí me sirve para tenerlos a todos aterrizados. Y fijaros que cuando trabajó en el diario El Mundo estaba en la sección de economía, ¿eh? No sé qué hubiera sido estando... Debe ser por lo cuadriculada, ¿no? Que ahí me pega. No, pero eso es fantástico a la hora de la disciplina y de ponerte delante de, bueno, pues de una nueva obra, ¿no? Sí, yo creo que la constancia en todo, ¿eh? O sea, al final siempre te ayuda. El tesón, el saber un poco lo que quieres. Me ha pasado con 3 personajes, uno en cada novela, ¿no? Luego es verdad que si hay algún otro que le puedes coger así más cariño, pero por ejemplo, Catalina Folch de Papel y Tinta es un personaje que poco a poco fue cobrando importancia, ¿no? Conforme iba avanzando, sobre todo, o sea, yo tenía trazada un poco su historia, pero conforme fui creando sus interacciones con Elisa, fui viendo el papel que jugaba en la novela y demás, fue un personaje que casi fue creciendo solo, ¿no? Y que al final cuando acabé es de los personajes a los que más cariño tengo de la novela. En la segunda me pasó también con Anabel Travert, que es una de las profesoras que aparecen en la novela de uno de los colegios suizos donde está ambientada, y pasó un poco lo mismo, ¿no? Al principio era un personaje que pensé que iba a estar más limitado, ¿no? Y poco a poco, bueno, pues fue convirtiéndose en una pieza fundamental, ¿no? A la hora de trabajar esa novela. Y en esta última, Los 1000 nombres de la libertad, hay un personaje que se llama Filomena Esquivel y también es otro de estos personajes que en un primer momento pensaba, ¿no? Que iban a estar más limitados, que iban a tener una aparición quizá más discreta, y luego se han quedado conmigo, ¿no? Y también han ido evolucionando de una forma de la que no me imaginaba, ¿no? Que iban a evolucionar en la novela. Así que es indudablemente ahí. Es que es una sensación muy rara, parece un poco de cómo puede ser que un personaje poco menos que tenga vida propia. Dices, al final es que como que lo vas... Suena un poco extraño, un poco pero lo vas conociendo mientras vas como dialogando con el personaje y se te va yendo de las manos, es verdad. Suelo tenerlo bastante claro. No, muchas veces no sé decir exactamente la cantidad de páginas, pero sé que, por ejemplo, sí sabía que la segunda iba a ser un poquito más larga que un poquito más corta, perdón, que Papel y Tinta, pero sabía que la tercera, por las dimensiones un poco de la historia que quería contar, de la historia que quería contar, con 3 personajes protagonistas, quería que cada uno tuviera de alguna manera su desarrollo, ya yo me olía que iba a ser un poquitín más larga, sí. Pues suele ser durante. Por ejemplo, en Papel y Tinta, durante todo el proceso, yo, además es una rutina que tengo. Yo cuando acabo la novela, me voy a la primera página, escribo el título y ya es como, la he terminado, que luego falta empezar a revisarla, que eso ya luego es otra fase, ¿no? Pero como la he terminado de escribir. Y por ejemplo, en Papel y Tinta, durante todo el proceso, el nombre del Word era La Periodista, o sea, no me compliqué la vida, dije La Periodista y ya está. En el caso de Los 1000 nombres de la libertad, por ejemplo, era la palabra libertad. Sabía que quería que tuviera el título la palabra libertad y es parte, ¿no? De la creación, de estar todo el rato pensando en la novela, en las tramas, en tal y cual, también hay una parte del cerebro que va pensando, bueno, ¿qué título? ¿Qué título? Entonces le voy dando vueltas. En la segunda novela, por ejemplo, el título que llevaba la novela era Oasis, por la situación de Suiza en la Segunda Guerra Mundial y tal, y luego ese, bueno, pues tuve que cambiarlo porque no les encajaba en la editorial, y entonces, bueno, pues apareció la palabra juventud y dije, bueno, pues vamos a jugar porque al final tiene mucha importancia por la generación un poco a la que intentó retratar en la novela y de esa manera pues al final, pero en Una cosa de juventud fue después de haberla terminado y en Papel y Tinta y Los 1000 nombres de la libertad fue durante. Ya cuando esto ya lo puse al principio y me han dejado que se queden estos títulos. Sí, porque siempre se dan como 4 o 5 títulos y luego al final la editorial consensúa, ¿no? Yo en el caso de Papel y Tinta y Los 1000 nombres de la libertad ha sido el título con el que he entregado la obra. La anterior, o sea, la segunda, Una promesa de juventud, yo propuse Oasis, pero me dijeron que no les gustaba y entonces pues empezamos a trabajar diferentes opciones. Ahí sí que barajamos diferentes títulos y tal.
matices, lo siento, matices y demás, y al final pues das con el que te gusta a ti, gusta la editorial y gusta a todo el mundo. Una afortunada, que hayan respetado también los títulos. De la historia, o sea, el amor por la historia viene sobre todo de mi padre. A él también le encanta la historia y en realidad tanto mi padre como mi madre, a través, bueno, pues de libros que había en casa, viajes que hemos hecho, los dos, ¿no? No puedo, mi madre también ha estado ahí inculcándome, ¿no? Ese amor por la historia, ese interés, ¿no? por el pasado. A nivel escritura, es verdad que no muy cercano no tengo a nadie, tengo antepasados que sí que fueron, de hecho de ahí nace un poco la historia de Papel y Tinta. Yo tengo, mi tatarabuelo fue autor de libretos de zarzuela, poeta y periodista a finales del 19 y principios del 20. Entonces, bueno, pues yo me acuerdo que leyéndome una biografía que había escrito uno de sus hijos, una recopilación de un poemario suyo, pues escribí, vamos, leí un poco las vivencias, ¿no? De mi tatarabuelo, que él era de Cádiz y bueno, pues llegó a Madrid, cómo se metió en los círculos intelectuales, en el Ateneo y demás, y entonces a partir de ahí empecé a pensar, uy, cómo me hubiera gustado conocerlo, cómo me hubiera gustado preguntarle, porque tenemos muchas cosas bueno, pues de inquietudes en común, y luego me paré a pensar, bueno, pero si yo hubiera vivido hace 100 años, hubiera podido hacer lo que hizo él. Entonces a partir de ahí apareció Elisa en mi cabeza, ¿no? Y luego en general la inspiración me viene mucho a través de la documentación, o sea, de detalles, ¿no? Que descubro del pasado y luego de la vida misma, ¿no? Hay muchos elementos de mis novelas que nacen de conversaciones, de preocupaciones, de reflexiones, de escenas que puedo contemplar y que luego, evidentemente filtradas y reconvertidas, van tejiendo, ¿no? Las diferentes historias. Hemos hecho buen equipo, Amparo. Es que hemos hecho buen equipo porque si te metes en el libro luego es muy fácil hacer buen equipo con ella, o sea que yo he hecho trampa, me he leído los libros, que además así os contagio un poco a todos, que seguro que porque está ahí Lorena con los libros fuera esperando para que os lo firme también María y ir contando. Ay, muchas gracias, de verdad. Gracias. Y siempre tenemos que dar también las gracias nosotros a entidades municipales, como pueden ser en este caso el Ayuntamiento de Benavís. También lanzo a favor otro al Ayuntamiento de Ojén, que nos permiten hacer cultura en lugares públicos como son estas salas, ¿no? Hay otros lugares como Marbella, que tengo que decirlo, no se nos brinda esa oportunidad y tenemos que hacerlo siempre en restaurantes, en hoteles, en bares, que gracias a Dios los empresarios siempre se enrollan muchísimo con la cultura. Pero en este caso, daos las gracias otra vez al Ayuntamiento de Benavís y en este caso a María Ángeles y a Verónica. Un aplauso, de verdad, para vosotros. Y bueno, pues lo dicho, que ahí tenéis, hemos traído además los dos libros, porque aunque el libro que está promocionando María son los 1000 nombres de libertad, es que este os lo tenéis que leer, ¿qué queréis que os diga? No voy a decir yo lo contrario. Así que muchísimas gracias por haber estado. Os veo el día 17, que será el próximo encuentro en Trocadero. Lo hacemos esta vez en Trocadero Arena. Un bonito sitio que te encantará también conocer alguna vez que tengas que venir, en la playa, y que vamos a traer de nuevo al que fue director, ella trabajó en El Mundo, a David Jiménez, que ha escrito un libro que se llama El Corresponsal, que lo tuvimos ya aquí nosotros en Benavís el año pasado, y que volvemos a rescatarlo porque claro, con los conflictos bélicos que está habiendo, esta guerra que tenemos en Ucrania, todo lo que se está desatando en los países árabes, pues tenemos a David, que ha estado durante mucho tiempo ejerciendo la labor de corresponsal, y va a ser un encuentro muy interesante, así que allí os esperamos el día 17 de nuevo. Y un aplauso muy fuerte para María por haber estado aquí. Gracias.